romana, y poco a poco la comunidad romana tuvo unas diferencias con el pueblo de Corinto al grado que hubo un enfrentamiento, ¿no? Y la comunidad romana, bueno, con su poderío que conocemos, llegó a vencer a aquel pueblo de Corintios que no tenía quizás la capacidad para enfrentar aquel ejército romano en el cual estaba acostumbrado a realizar guerras, conflictos, y venció a los corintios. Y bueno, dice la historia que fue quemada la ciudad, los hombres, los varones fueron dados a muerte y las mujeres y los niños fueron esclavizados, hasta que llegó un emperador, Julio César, y bueno, empezó a restaurar la ciudad de Corinto, pero adecuándolo a la forma romana. Y dice la historia también, estimados hermanos, que sí, efectivamente volvió a sobresalir en riquezas, en poderío aquella ciudad de Corintios, pero también, estimados hermanos, había una diversidad de pecados que se cometían en aquel lugar, porque, bueno, las costumbres, las razas, la diversidad de lugareños que llegaban a aquel pueblo traían ideologías muy paganas. Y dice que los marineros llegaban consecuentemente a gastar sus sueldos en aquel lugar, porque aquel lugar era muy conocido con una diversidad sexual, al grado de que los marineros llegaban pues a satisfacer esas ideologías o esos pensamientos que en ese momento ellos tenían, esa satisfacción que ellos tenían, y solamente en ese lugar encontraban pues este tipo de situaciones. Y también dice la historia, estimados hermanos, que Pablo llegó a los Corintios. Él venía de Troas, de estar un tiempo allí, pero dice también la palabra de Dios que no le fue muy bien como discípulo, que sí hubieron algunos creyentes en aquel lugar, pero bueno, no lo que Pablo pensó que debía de suceder o que debería de incrementarse. Entonces dice que una noche él tuvo un sueño, ¿no? Y fue a seguir ese sueño que fue revelado en él, y se dirigió a la ciudad de Corintios. Allí recordemos también que Pablo tenía un talento. Él fue educado por su padre y elaboraba tiendas. Era la forma en la cual él se apoyaba para su ministerio, aparte de lo que las iglesias le llegaban a dar o le enviaban. Y de igual forma allí conoció a Aquila y Priscila, que eran unos creyentes de los pocos que había en Corintios, y con ellos se acopló porque ellos se dedicaban a la elaboración de tiendas. Y creo que, como decimos, fue del anillo al dedo, ¿no? Encontró ahí un lugar para establecerse, y ya juntamente con ellos, bueno, empezó a discipular aquel lugar. Y sé también que más adelante, bueno, se le unió Timoteo y se le unió Silas, pero en sí, ese lugar adoraban a Afrodita, que era la diosa de la sexualidad, adoraban a otros dioses más, y los templos que estaban edificados en Corintios eran mansiones, eran grandes, comparado al lugar donde se reunían los pocos creyentes que se iban acercando o que iban aceptando el evangelio que Pablo proclamaba en aquel entonces. Y no se comparaba aquel lugar, aquel cuarto o almacén, por así decirlo, quizás de algunos creyentes que lo compartían para que realizaran los cultos, con los lugares o templos en los cuales adoraban a dioses paganos, todas aquellas personas
que así vivían en aquel lugar. Y también indica la historia, estimados hermanos, que los creyentes de Corinto, los pocos que habían, venían de diferentes lugares y pasaban, se mezclaban, ¿sí? Tenían que pasar por toda esa diversidad pagana que existía en la ciudad para poder llegar a aquel lugar y proclamar la palabra de Dios o ejecutar los cultos. No estaban exentos pues de pasar al lado, de vivir con todas esas personas y cuando llegaban al culto, Pablo, a través de este capítulo 11, nos abre un panorama de la situación que estaba viviendo aquellos creyentes de Corintios y destapa pues la vida que estaban llevando tanto personal como iglesia y los problemas y las aflicciones que estaban viviendo aquellos creyentes, porque muchas de las mujeres de aquel entonces, al despertar, al conocer a Cristo, estaban también trayendo algunos pensamientos de fuera hacia la iglesia local, y como tenían también sus esposos, sus maridos que estaban fuera del orden, muchos de ellos empezaron a rebelarse y a hacerse igual y semejante a aquellos esposos, aquellos hombres de aquel entonces. Y esto causó un problema interno en la iglesia de Corintios. Un problema que no solamente era personal, familiar, sino que estaba afectando también la relación con los creyentes, porque de igual forma ese pensamiento, ese despertar de aquellas mujeres estaban haciendo pues ver por igual a los hombres, y si veían que los hombres andaban rapados, andaban cortos de su cabello, ellos también imitaban esa situación. Si aquellos varones no se cubrían la cabeza con el velo, ellas también empezaron a descubrirse el velo. Y el velo, estimados hermanos, en el tiempo de Corintios, y creo que en algunos países todavía conocemos que algunas mujeres se cubren su cabeza a través de un atavío. El atavío representa pues como un adorno, representa humildad, representa respeto, representa sumisión, representa obediencia. Las características que tiene el atavío no es solamente para ver la belleza, no es solamente para verse bien, sino que tiene un significado. Y aquel pueblo, en aquel entonces las mujeres usaban, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera, ¿sí?, en sus hogares, ese atavío que mostraba pues la sumisión, que mostraba el respeto, que mostraba la humildad para con sus esposos, para con el hombre. Y Pablo, a través de la palabra de Dios en estos primeros versículos, inicia en el versículo 1, dice: sed imitadores de mí. Y cada uno de nosotros conocemos la historia de Pablo y también sabemos que él pasó tribulaciones, humillaciones, dolencias, enfermedades, aflicciones, pero que siempre él se mantuvo fiel, que siempre él se mantuvo sumiso, que siempre fue obediente y que siempre se acató a la voluntad de Dios. Y Pablo aquí describe pues: sed imitadores de mí. Y hoy en día a veces nosotros queremos imitar, ya sea un hijo a su papá, una hija a su mamá. Queremos ser como ellos, queremos lograr lo de ellos y buscamos imitarlos. Pablo aquí dice:
Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Humillaos ante las tribulaciones, ante las tentaciones, ante las adversidades, ante las diversas situaciones. Así como yo de Cristo. Aquí Pablo estaba reconociendo ser imitador de Cristo. Y nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores, imitadores de Cristo. Pero tenemos que reflejar todas estas características que Pablo reflejaba. Y Pablo le dice no solamente a la iglesia de Corinto, esta palabra de Dios no es solamente a la iglesia de Corintios. Si nos vamos a los primeros capítulos, al primer capítulo de Primera de Corintios, vamos a encontrar, estimados hermanos, que Pablo se dirige a los corintios, pero también a todas las iglesias donde se proclama el nombre de Dios. Y no solamente la palabra va dirigida al pueblo de Corintios, sino que hasta nuestros días sigue vigente. Dice el versículo 2 del capítulo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, y en cualquier lugar, estimados hermanos, nos incluye a nosotros hoy en día. No la palabra de Dios o la instrucción que Pablo está haciendo en el capítulo 11 es nada más dirigido a los corintios, sino que está vigente hasta el día de hoy. En todo lugar donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mismo nombre que nosotros invocamos. Esta enseñanza, estimados hermanos, va dirigida también a cada uno de nosotros hoy en día. Dice, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces Pablo pues dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y también conocemos la vida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a su Padre. No hizo una voluntad suya, sino que en todo momento fue sometido a la voluntad del Padre Celestial. Antes de que Él hiciera algo, siempre pedía la dirección, siempre se sometía, siempre que la voluntad fuera de su Padre Celestial. La gloria no es para mí, es para mi Padre. Y Pablo reflejaba la imitación hacia Cristo. Y él se mantenía siempre fiel, sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo empieza, que el tema dice, el atavío de las mujeres, con una alabanza. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Pablo no solamente escribe esta epístola a la iglesia de Corinto, sabemos que escribió otras cartas más, otras epístolas más, dirigidas a diferentes iglesias, porque sabía que cuando leían las cartas aquellos cristianos, ¿sí?, que pasaban diferentes circunstancias, venían y se acataban a las instrucciones y a los consejos y a las enseñanzas que Pablo les enviaba. No porque él así lo quería, sino que recordemos que Pablo era un apóstol escogido por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí indica, y retenéis la instrucción tal como os las entregué de una mano a otra. No era algo de sí propio, sino que había sido instruido y él transmitía a su pueblo, a los cristianos de aquel entonces que tenían una diversidad de situaciones, las instrucciones que se les había dado, las enseñanzas que se les había otorgado, para que aquel pueblo pues
las acatara. Y Pablo así lo dice, porque en todo dice, os acordáis de mí. Aquellos cristianos siempre buscaban en Pablo aquel consejo, aquella ayuda. Y Pablo les estaba diciendo en ese momento, os alabo porque siempre piensan en mí. Había una confianza de un liderazgo, había una confianza en aquella persona en la cual les suministraba la ayuda idónea y sabían que Pablo podía darles eso a través de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y aquí, estimados hermanos, empieza pues un rol, una diversidad. Cada uno tiene un rol, un papel importante. Y aquí en este versículo dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y recordemos, estimados hermanos, que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Cristo es nuestro creador. Y hace un rato en la escuela de formación cristiana escuchaba la restauración. Él nos ha restaurado a través de su sangre preciosa allá en aquella cruz. Es la cabeza, el líder, quien dirige, quien gobierna. Y ese punto de vista, estimados hermanos, no lo debemos de perder. No queramos igualarnos a Él o ser superiores a Él. Tenemos que reconocer el eslabón, el rol que cada uno de nosotros tenemos. Y sigue diciendo, y el varón es cabeza de la mujer. Y antes de seguir con la mujer, vuelve a decir Pablo, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un rol establecido, un rol divino, un rol que nosotros como seres humanos no podemos desestabilizar, no podemos desordenar, y menos como cristianos. Pablo pues les indica al pueblo de Corintios y a todas las iglesias que tenemos que tener presente cuál es nuestro rol como cristianos y cómo debemos de sujetarnos y cómo debemos de respetarnos y cómo debemos de ser humildes unos con otros. Y asimismo nos dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y, estimados hermanos, el afrentar es no reconocer, es ser desobediente, es no someterse, es hacer lo propio, lo que yo creo conveniente, lo mejor que yo creo que es para conmigo. Y aquí Pablo nos indica pues que el varón tiene también la facultad de orar, de profetizar, de predicar, de hablar en lenguas, así como la mujer. Que somos iguales, podemos ejercer todas esas funciones, pero sí respetando pues cada uno de los roles que tenemos y siendo sometidos a esos roles divinos dados por Dios. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen
y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y estimados hermanos, podemos ir a Génesis y encontrar en Génesis que el primero que creó Dios fue al hombre, y el hombre ya realizaba diversas actividades solo, antes que la mujer. Y cuando aquel hombre estaba en el Edén, dice que la palabra de Dios que estaba solo, vivía en soledad, no había algo o alguien de su especie que pudiera apoyarlo. Y es allí donde del hombre se toma la mujer. Y eso debemos de entenderlo. Fue una ayuda idónea que Dios proveyó. Quien primero fue creado fue el hombre, y del hombre fue tomado la mujer como ayuda idónea. Y esos roles, estimados hermanos, no lo decimos nosotros, sino lo dice la luz de la palabra de Dios. Son roles divinos que nosotros no podemos pasar por alto. Y tampoco podemos desordenar las enseñanzas, los mandamientos establecidos por Dios, sino que tenemos que ser sometidos, imitadores de Cristo, imitadores de Pablo. Y estimados hermanos, dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí es mutuo, unos con otros necesitamos, tanto el hombre de la mujer como de la mujer como el hombre. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades, características que fueron dados por nuestro Dios, pero que en conjunto tenemos que trabajar, tenemos que utilizarlos, tenemos que llevarla a cabo para la armonía, no trabajar separados y creernos que solamente nosotros sostenemos, que solamente nosotros podemos tener las visiones y que solamente nosotros estamos trabajando, y perdemos el rumbo y las enseñanzas divinas dadas las hacemos a un lado. Nos desviamos de la palabra de Dios porque los pensamientos son mundanos, no regidos conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y estimados hermanos, este versículo debe de abrirnos nuestro pensamiento, nuestra memoria. Estimados hermanos, en la casa del Señor mora el Espíritu Santo. No estamos solos. Estamos siendo cuidados por el Espíritu Santo. Nuestra vestimenta, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos en el orden de culto refleja el cuidado que el Espíritu Santo está viendo en nosotros. Refleja el corazón, refleja las enseñanzas. Y a veces creemos que solamente los que estamos físicamente aquí son los que nos ven, pero tenemos que tener en cuenta que entre nosotros mora el Espíritu Santo y de Él tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios en holocausto, en adoración? ¿Está cubierto nuestro velo con respeto, con sumisión? ¿O estamos desatendiendo el rol divino que nuestro Dios ha dado para cada uno
de los que adoran el nombre del Señor. En nuestro lugar donde nos reunimos, Él habita entre nosotros. Él ve, Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, y está reflejando también nuestro diario vivir. Y no solamente aquí, sino fuera. Y por eso les indicaba que el pueblo de Corintios, aquellos cristianos venían de diversos lugares, tenían que pasar por aquellos lugares en los cuales había una diversidad de pensamientos erróneos, y ellos llegaban al lugar donde iban a ejercer su culto de adoración. Y muchas de aquellas ideas venían a ser reflejados en el culto de adoración, a imitar, a querer pasar por encima de, y a no someterse conforme a las ordenanzas dadas por nuestro Dios. Debe de reflejar nuestra conducta, no solamente en nuestro templo, sino fuera del mismo. Porque también debemos de reconocer que como cristianos, ¿quién nos guarda? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Él nos acompaña en todo momento. Y también a través de ello nosotros discipulamos, damos testimonio, ejercemos diversas para con los demás, para con aquellos en los cuales necesitan también de Cristo. Entonces, estimados hermanos, debemos de tener cuidado en la forma de adoración a nuestro Dios en nuestro culto, porque el Espíritu Santo mora entre nosotros y Él ve todas nuestras acciones. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. No procede de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, sino tenemos que llevar un orden divino y respetar ese rol divino que cada uno de nosotros tenemos. No podemos igualarnos a lo que hacen los demás, o ser como aquellos, o querer sobrepasar por la autoridad dada por nuestro Dios, porque nos creemos superiores. Pero no estamos viendo a la luz de la palabra de Dios las enseñanzas y las instrucciones y los roles que cada uno de nosotros tenemos, sino que estamos sobrepasando todo eso y estamos haciéndolo conforme a la mentalidad humana y pagana que en nuestros tiempos las reformas están invadiendo nuestras iglesias. Los pensamientos erróneos de fuera lo traemos también a la casa del Señor y están siendo afectados en la liturgia, en la ordenanza, en el comportamiento que como cristianos debemos de llevar día con día. Pero también dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y, estimados hermanos, para el hombre, dejarse crecer el cabello, estimados hermanos, en Corintios representaba afeminidad. Afeminidad representaba desobediencia. También representaba un desorden. ¿Sí? No acatarse, ser irresponsable.
Y estimados hermanos, aquí habla también de la cultura. Y quizás digamos, bueno, en aquel tiempo o en aquellos lugares se utilizaba el velo. Pero también el cabello representa hermosura, belleza, obediencia, sometimiento, humildad, respeto para con las mujeres. El pelo corto para el hombre representa respeto, liderazgo, humildad, características que no debemos de pasar por alto. También el Señor quiere que no reflejemos solamente lo exterior, sino que también lo reflejemos en nuestro corazón. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? En nuestro corazón y en nuestro exterior. Entonces, estimados hermanos, Pablo hace una serie de instrucciones y de exhortos a la iglesia de Corintios y les pide que sean imitadores de Él como Él es de Cristo. Y esas imitaciones, estimados hermanos, no son ajenas en el día de hoy para cada uno de nosotros. Y ese pensamiento como cristianos lo debemos de llevar día con día. Imitar a Cristo y respetar cada uno de los roles divinos que ha sido designado a cada uno de nosotros para vivir en armonía, para trabajar mutuamente, porque cada una de las cualidades, tanto para el hombre, para la mujer, son muy importantes en el desarrollo de la liturgia. Cada uno de esos roles, estimados hermanos, lo podemos ejercitar, pero bajo un orden de respeto, de sumisión, no buscando que el hombre se enseñoree en contra de la mujer, sino mostrarle amor, mostrarle respeto y poder trabajar en comunión para el fortalecimiento de nuestras vidas. Dice el versículo 15: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo es, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere entrar en discordia, si alguno quiere entrar en pleitesía, si alguno quiere hacer su voluntad. Bueno, dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si alguno quiere entre nosotros hacer su voluntad, desobedecer, administrarse como él así le parezca, vestirse de la forma que él así lo quiera, dice la palabra de Dios, bueno, no entremos en pleitesía, pero sí, estimados hermanos, es causa de preocupación. Y dice, bueno, nosotros no tenemos esa costumbre de entrar en pleitesía, en enojo con aquella persona. Y no es que seamos permisibles, sino simplemente, estimados hermanos, que sí nos preocupamos y le pedimos a Dios que restaure la vida de aquellas personas que son desobedientes, que no se quieren acatar, que no quieren llevar las enseñanzas divinas conforme a la voluntad de Dios, para que sean sometidas a su debido tiempo. Y es por eso que en nuestros días vemos esa diversidad entre nosotros, pero sabemos
que a la luz de la palabra de Dios, en su momento Él restaurará sus vidas si esa es su voluntad. Estimados hermanos, analicemos, no conforme a la palabra propia de nosotros, sino conforme a la luz de la palabra de Dios. Y Corintios viene hablando en cada uno de los temas que se están llevando propiamente a la luz de la palabra de Dios. Y cada vez que leemos las lecturas, nosotros propiamente vamos entendiendo lo que ellas quieren que nosotros llevemos a cabo. Pablo, pues, era imitador de Cristo. Y nosotros, como cristianos también, tenemos que ser imitadores de Cristo. Es muy importante el velo o cómo nos presentamos a adorar a nuestro Dios. Cómo le ofrecemos el culto a nuestro Dios. Es muy importante que revisemos nuestro corazón, no solamente el exterior, sino nuestro corazón. Y quizás en nuestros días no tengamos esa costumbre de cubrirnos con un velo como aquí cerca en otras iglesias así lo hacen para con las mujeres, pero entendamos que tenemos que ejercer respeto, sumisión en el rol, en el papel que cada uno de nosotros tenemos como cristianos. No roles dados por el hombre, sino un rol que es divino, plasmado en la palabra de Dios y que debemos de llevar a cabo cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos, después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pues solo nos resta llevarlo a la práctica. Y hermanas, no estén preocupadas, no van a usar velo. Ya lo aclaró el hermano aquí en su mensaje, ¿sí? Bien, vamos a unir nuestras voces ahora con el himno número 483. Alzamos hoy la mente a ti. Y posteriormente el himno 438, los panes y los peces, para que hagamos el ofertorio a cargo de la Junta de Diáconos. ...483, alzamos hoy la mente a ti. ...438.
Ahora tenemos el ofertorio, los hermanos diáconos. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por otro día más que nos has permitido ver tu luz del día, respirar de tu aire, disfrutar, mi buen Dios, de esta lluvia que has mandado a tu pueblo. Te pedimos, mi eterno Dios, que tú consagres y bendigas y multipliques estas ofrendas que tu pueblo va a depositar, que tú las limpies, mi buen Dios. Sigue bendiciendo y dándole entendimiento, Padre Celestial, quienes administran también tus ofrendas, mi buen Dios. En tus manos, Padre, te pido que tú sigas dándole esa bendición a cada una de nuestras familias y las familias de mis hermanos, y así poder también, mi buen Dios, llevar el sustento hasta nuestros hogares. Bendice el empleo y el trabajo de cada uno de mis hermanos. En tus manos te lo ponemos, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, ahora ha llegado el momento de escuchar los avisos a cargo del H Consistorio. Y posteriormente vamos a tener nuestra oración final, y este privilegio lo tiene el anciano de iglesia en receso, Hamilton, para la oración final. Estimados hermanos, los avisos, seguir recordándoles la actividad que tenemos para el 15 de septiembre. Por la tarde, en el culto de la tarde, queremos celebrar la Noche Mexicana Cristiana. Y bueno, estamos invitando a la iglesia, si quiere participar, de traje, que le llaman, que alguien provea un alimento. Se pueden unir en familias o personal o por organización. Bueno, el consistorio se organizó, también en la sociedad de varones nos organizamos, y bueno, en algunas otras organizaciones donde estamos, pues también estamos organizados, y vamos a dar una serie de platillos y de aguas